Congresista, por recibirnos en su área de trabajo. Bueno, uno de los congresistas, se ha convertido en uno de los congresistas más buscados dentro del Parlamento porque quieren que les explique usted si es que reconoce algún tipo de falla dentro del proyecto de ley que ahora es ley del crimen organizado o acaso en realidad no lo han comprendido los demás. Gracias por el espacio que nos brindan. En primer lugar, saludar a todo el país. En principio, toda ley no está escrita en piedra. Entonces se puede modificar, se puede perfeccionar, se puede derogar, siempre y cuando esto sea en beneficio del espíritu realmente de la norma. Entonces, el debate que se ha generado respecto a esta norma, hay personas interesadas en que no quieren que las leyes cambien para que las cosas sigan tal cual, porque de eso ellos lucran. Este es el grupo de los caviares que manejan el Ministerio del Interior y con el cual el actual ministro del Interior está peleando justamente. Los que manejan el Poder Judicial, una parte, y los que manejan casi en su totalidad la Fiscalía de la Nación, tienen a su cargo ONGs, tienen a su cargo ministerios completos y tienen recursos tanto de organismos nacionales, de gobiernos internacionales y de inclusive de empresas privadas transnacionales. En la investigación hay diferentes tipos de investigación. Cuando se abre un proceso penal, lo que se busca es llegar a la verdad. Y existe el proceso común, que es el más conocido, pero hay otros tipos de procesos que se aplican para ciertos casos individuales o que revisten ciertas características. Uno de esos procesos es, por ejemplo, el proceso de pérdida de dominio. Otro proceso es el proceso de flagrancia. Otro proceso es el de organización criminal, el que ahora está dando mucho que hablar. Y el común, que por lo general los ciudadanos del común, que no somos abogados, que no entienden la parte jurídica, se confunde. Ahora bien, este cuestionamiento que ha existido por parte de algunos, porque hay otros que defienden también la modificación de esta norma, el abogado Humberto Abanto, Benjin Espinosa, que Benjin Espinosa dice que este se ha convertido en un cajón desastre, que quieren que entre todo allí, ¿no? Humberto Abanto ha sido muy claro, a Wilber Medina también, y otros abogados que se han pronunciado en las redes sociales y en los medios. Y por su lado tenemos pues a un ministerio público, a parte de la inteligencia policial, que de mala intención, con algunos medios de comunicación masivos, están queriendo distorsionar esta norma. Ha salido hace poco inclusive el director general de la Defensa Pública del Ministerio del Interior, que es el que asigna a los abogados de oficio, a decir que esta norma está bien dada y que justamente más bien debe implementarse para garantizar que un proceso se lleve a cabo a buen puerto. Aquí, por ejemplo, tengo el protocolo de actuación conjunta, dice, ¿no? Arriba dice allanamiento, protocolo de actuación conjunta que firman el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y establece los pasos y mecanismos que se deben llevar a cabo en los allanamientos. Y ellos hacen dos diferencias en este protocolo. El allanamiento en casos de flagrancia o urgencia, acá está, y el allanamiento en casos de no flagrancia, Y aquí quieren confundir los opinólogos que el allanamiento en caso de flagrancia es el mismo que el allanamiento al cual se hace referencia en esta norma. Esos son casos diferentes, por eso yo les decía inicialmente, son procesos de investigación que tienen una naturaleza distinta. La flagrancia, puedes condenar a una persona hasta en 2 días, estar sentenciada. Y un proceso común demora hasta 10, 15 años. Ahora bien, en este mismo documento que ha firmado el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, hacen referencia justamente a los artículos de la Constitución Política, el 139, inciso 2, inciso 9, el que dice que todo investigado debe tener un abogado en cualquier etapa del proceso. Y el allanamiento, cuando se trata de una investigación,
es una etapa del proceso. Muchas investigaciones se caen después de un largo proceso que significa gasto para el Estado, mover el Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, el INPE. Después se caen justamente porque la defensa de los imputados van a alegar que han tenido fallas en su defensa y se van a caer. Pareciera que a los fiscales les gusta más bien tener este vacío porque con eso ellos negocian, pues, ¿no? Negocian a cambio de dádivas. Lo que hemos visto, el caso del señor Chibolín, ¿no? Donde una fiscal devolvió este cargamento de oro ilegal con el mismo mero de su sola voluntad. Entonces, ese es otro tema también, que el Ministerio Público está muy suelto en sus funciones. Todos los funcionarios públicos del Estado, alcaldes, regidores, hasta el presidente de la República, los congresistas, autoridades designadas o autoridades electas, están sujetas a un control. Y el Ministerio Público está suelto, nadie es quien lo controla. La decisión que ellos toman no puede ser objetada por nadie. En el caso de la devolución de este tema del oro, ¿quién controló que esa devolución estuvo acorde a las normas o que era lo más justo? Entonces, perdón, en el tema, ¿podría dar 2 ejemplos? En el caso usted dice cuando es temas de allanamiento por fragancia, esto sería, por ejemplo, a criminales, como el Tren de Aragua, los pulpos, se le puede encontrar. Ahí no necesariamente se puede esperar a un abogado, se puede actuar ahí por parte de la Fiscalía. Sí, se puede actuar. Se puede actuar. En el caso de la flagrancia, cualquier ciudadano que sea visto en flagrancia, se le puede allanar, se lo puede detener. Al mismo presidente de la República, Pedro Castillo, no está preso sin esperar un abogado. Eso está porque en su ley de crimen organizado. Esa es otra ley que regula ese proceso. Por eso le decía, lo que está contenido en esta ley, al cual también han engañado ellos, estos opinólogos, es la ley 27379. Es una ley del año 2000, tiene 24 años. Y esta ley regula, como su nombre lo dice acá, ley de procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares. Investigaciones preliminares quiere decir en un proceso común. En un proceso común que tiene investigación preliminar, etapa intermedia y etapa de juzgamiento o juicio oral. Entonces, es un proceso en el cual el investigado sabe que está siendo investigado. En una flagrancia es otro tema particular, los Tren de Aragua, los Cotas, los Lobos, todos estos que son captados o firmados o vistos por un ciudadano, pueden ser detenidos, allanados. Eso no tiene que ver nada aquí. La flagrancia es un proceso diferente que acá no se toca. Por eso que en este protocolo de allanamiento habla de 2 temas, en el caso de flagrancia y en el caso de no flagrancia. Esto lo saben muy bien los fiscales, pero ellos nunca lo dicen eso, ¿no? La Policía Nacional de Perú se ha quejado que no ha podido ejecutar, poder detener a criminales, delincuentes, porque justamente esa ley nueva del crimen organizado los han parado. Bueno, la policía no se ha quejado de esto, el que se ha quejado es el Ministerio Público. Siempre escuchaba a los fiscales, ¿no? Y como el otro tema también, que prácticamente la policía estaba sometida al fiscal, que es otra norma que nosotros hemos aprobado hace poco, la restitución de la investigación preliminar, donde prácticamente los policías, por más general que sea, prácticamente tenía que estar sometido a un fiscal que tenía 1 año de fiscal, versus a 40 años de servicio de un policía. Entonces, prácticamente ellos estaban sometidos o eran simplemente auxiliares, cosa que por eso también han saltado hasta el techo los fiscales, porque se les quita ese poder. Pero retomemos a lo que nos compete, ¿no? Aquí en este marco normativo de este protocolo hace mención al artículo 214 del Código Procesal Penal, que es el proceso común. El proceso común está regulado en el Código Procesal Penal. El proceso de la investigación criminal está regulado en una ley especial 27379, así como la investigación por flagrancia tiene su propia normativa, así como la investigación por término de dominio tiene su propia naturaleza. Entonces, ellos acá, inclusive ellos citan el artículo 114 del Código Procesal Penal. ¿Y qué dice este artículo? Dice allanamiento, y ellos el allanamiento lo dividen en 3 grandes etapas. Una que es el deserraje, el otra que es el registro y la otra que es la incautación. Y en efecto, el allanamiento es un conjunto de pasos que van correlacionados, que empiezan por el allanamiento, que puede ser que ingresan por deserraje o voluntariamente. Cuando la fiscalía y la policía se llega al domicilio, que primero la policía ha hecho un trabajo de inteligencia. La policía no va a buscar en una cuadra entera qué casa es del delincuente o del investigado, sino que ellos saben
porque es un proceso que ya está en curso, donde inclusive la defensa ya existe, donde el investigado, cuando da su declaración, da sus datos, donde vive, su teléfono, quién es su abogado. De tal manera que inclusive los jueces y fiscales saben los teléfonos, no solamente del investigado, sino también de la defensa del investigado. Porque acuérdense que este es está autorizado por un mandato judicial, a diferencia de la flagrancia, que lo pueden hacer de mutuo propio en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, decir que ellos no saben, que van a llegar a ver que encuentran, que no saben quién es el abogado, entonces eso es falso. Entonces, ¿qué dice el artículo 214 del allanamiento? Dice, deserraje, registro e incautación. Llega la policía, el fiscal, ingresan al domicilio ya sea por autorización o por la fuerza, toman el control del inmueble, inmovilizan a las personas que están allí, ingresos y salidas, ventanas, puertas, y luego empieza el registro. La policía sabe qué es lo que va a buscar. Si está investigando a una persona, a una banda, digamos, por pornografía infantil, tendrá que ir a buscar la PCM, la PC diré, la computadora. Si está investigando a un delito de tráfico de influencia, de repente un documento, tendrá que ir a buscar documentos, no se va a ir a incautar a la cocina, el refrigerador, el televisor, no tienen nada que ver, porque es un proceso que ya está en investigación, repito. Entonces, para esta etapa del registro, después que la policía y la fiscalía ya ingresa al inmueble, se necesita un abogado. ¿Para qué? Para que dé validez a este acto, para que más adelante el investigado no diga, yo no tuve abogado en ese momento, y pueda tumbarse todo un proceso, todo un trabajo. Yo tengo una teoría, es que la fiscalía quiere que exista vacía para que después negocie con el investigado, como en efecto se ha visto, por ejemplo, que la DIVIAT tenía un protocolo de operaciones donde dicen que si no hay abogado, llamen a los abogados de IDL. Eso es lo que quieren ellos, que no haya un abogado de la defensa pública de manera obligatoria para que ellos llamen a un abogado particular. Acá está, lo han sacado algunos medios, ¿no? Donde dice, realizar las coordinaciones con el Instituto de Defensa Legal, a fin de que asigne personal para que participe de las diligencias con los detenidos que no tengan abogado defensor. Como eso, abogado de oficio. Como, claro, ellos, ¿qué dice, no? Si no tiene abogado defensor, llamar a IDL para que IDL mande un abogado. ¿Por qué en vez de llamar a IDL no se dice llamar a la defensa pública, que sería un abogado del Estado, ¿no? Porque acaso la fiscalía que investiga estos temas de criminalidad con la DIVIAT, que es la unidad especializada que se ha creado específicamente para este caso, tienen un convenio bajo la mesa, un convenio perverso para llevar a los abogados de IDL, que sabemos que capacita jueces y fiscales, que capacita a personal donde ellos litigan. Entonces, ¿no les parece sospechoso esto? Pero además, nosotros tenemos información de gente del común que la misma fiscalía le manda a que vaya a ciertos abogados, a ciertos estudios, y le dice, yo te saco esta carpeta fiscal, pero tú tienes que contratar a este abogado. Obviamente este abogado te va a cobrar el triple de lo que te podría cobrar otro abogado de otro estudio, y que no sería pues no necesito ser un gran científico, pensador, para darme cuenta que hay un negociado detrás, pues, ¿no? Donde ellos también reciben su tajada, ¿no? Por eso este abogado te direccionan a ciertos estudios, como lo direccionan a IDL. En el caso de Chibolín, cuando fueron a allanar su vivienda, el fiscal salió en una grabación mencionando que no podía entrar a allanar ni ver nada del tema hasta que no llegue el abogado, y un retraso en ese caso. Ya, usted lo ha visto, ¿no? El artículo 214 dice que el allanamiento tiene 3 etapas: el deserraje y el registro. Lo que la norma que hemos cambiado dice que para el registro, no dice para el deserraje. Entonces, si el fiscal dice que no podía ingresar, está mintiendo, pues. Hasta donde yo sé, también en los medios habían ido a otro domicilio, no al domicilio del señor, No había excusa, entonces sí sí podía ingresar. Pueden ingresar, porque la norma dice, para el registro. Tiene que estar el abogado. Tiene que estar el abogado. Pero esa ya es la segunda etapa. La primera etapa ya pasó. Deserraje, ingreso. El deserraje puede ser que te abran voluntariamente la puerta, o puede ser que no te abran y ingresas por la fuerza, ¿no? Mientras hago la diligencia, el abogado puede estar llegando. Puede estar llegando. Claro, puede estar llegando. Y entonces, para evitar justamente, esta norma más bien lo que busca es asegurar que estos procesos lleguen a buen puerto, porque también la estadística demuestra que de todos estos procesos por cuestión criminal que tiene la fiscalía, se caen en el camino,
por estas falencias. Pareciera que ellos más bien quieren que no se solucione este problema, porque por todos los temas que le pregunto, que yo le menciono, ¿no? Han hecho un negocio de este sistema y lucran con la justicia, ¿no? Entonces, luego del registro viene la incautación para ver qué te llevas de la casa. Te llevas la computadora, te vas a llevar el water, te vas a llevar la cocina, el refrigerador. Tendrían que tener, bueno, de repente, porque alguien tiene de repente un descuartizado en una refri, podría ser, ¿no? Pero en un caso de tráfico de influencias, en otros casos, delitos comunes. Entonces, el otro tema también que hay que resaltar aquí es que, quedando claro esto, lo que hemos añadido también, que ya eso sí es a la ley de organización criminal, es que no todos los delitos catalogan como organización criminal. Justamente esta norma es copia de normas de la ley RICO de Estados Unidos, de la Convención de Palermo, de una decisión de la Unión Europea. Inclusive la misma Corte Suprema del Perú ya ha señalado cuáles son los requisitos para catalogar a un delito como organización criminal. Tiene que haber ciertos delitos ser cometidos por 3 o más personas, porque es un grupo de personas, tener capacidad operativa, generarse una economía ilegal, que está claro eso para entender, ¿no? Tala ilegal, minería ilegal, narcotráfico, que lucran, trata de persona, y todos los otros delitos que son cometidos por 3 o más personas que tienen una incidencia grave. Entonces, no a cualquier delito le puedes catalogar si es un delito menor. Por eso es que los delitos graves, como la misma normativa nacional penal lo ha señalado, son mayores de 6 años. Y eso es lo que estás haciendo, lo mismo que se han hecho en otros países. Pero aquí lo que a los caviares que manejan la fiscalía creo que les molesta es que ellos, cuando se trata de un enemigo de este sistema que ellos manejan, entonces quieren ponerle a cualquier delito con organización criminal. Por eso crearon el tema, pues, del señor Kuczynski, ¿no? Que es un conocido, ¿no? El señor Kuczynski, como era solo, para poder catalogarlo, le ponieron al chofer y a su secretaria, para que calce. Pero eso puede ser justo. La justicia significa que tú vas a condenar al que cometió un delito y que tiene que pagar una condena. Y si es inocente, se lo tiene que absolver. Entonces, congresista, no cambiaría nada, congresista, de esta ley usted. Yo no cambiaría nada. Yo no cambiaría nada porque hay que sí salir a rebatir, y ya están saliendo mucha gente, como el mismo director de la Defensa Pública, porque el otro tema que también han señalado es que no hay abogados de oficio, dice mucho, ¿no? Se tiene que contratar, pues, ¿no? Porque el Estado tiene que garantizarle a los investigados un proceso justo. Porque, como hemos visto, los criminales pueden ser investigados por la ley de flagrancia, pero además ya un delito de sicariato tiene más de 15 años, calza en esta. Un delito de feminicidio tiene cadena perpetua. Los Tren de Aragua, no se le va a traer. Ellos tienen abogados, pues. Pero es que también la Constitución señala, en el artículo 139, que todo investigado no hace diferencia de nacionalidad, que allí, por ejemplo, se contratan ellos, como son mafias que manejan recursos justamente, contratan buenos estudios de abogados y se cae en este proceso más adelante, justamente porque estos vacíos. Sí, hoy temprano a las 8:30 de la mañana salió el presidente del Congreso, Salguana, a catalogar como una ley con defectos la ley del crimen organizado, y ha llamado a una junta de portavoces para que esta ley pueda ser sometida a modificaciones. Tendría un mensaje, primero porque estamos hablando de un Congreso que le dio respaldo a esta ley y ahora le da la espalda. ¿Cuál sería el mensaje al presidente y a los congresistas que evaluarán la modificatoria de esta ley? Mire, yo saludo primero, una ley no es perfecta, si hay que modificarla, si hay que poner candados, si hay que añadir algo, retirar algo, en buena hora, yo lo saludo, y que sea así en su debate. En su momento nosotros llamamos a todos, no les interesó mucho el tema, pero ahora qué bien, y si hay una propuesta, se discutiría, se debatiría, pero no por eso vamos a aceptar todo lo que se ha venido en contra de esta propuesta, porque los que cuestionan esto no son santos, pues, no son los héroes que decían ser. Yo le pongo un ejemplo aquí.
esta ley tiene del 2000, 24 años. Primero, en 24 años, una ley es perfecta, el crimen ha variado, entonces se tiene que hacer a todas las nuevas realidades. Pero además, que es otro tema que debemos tener en cuenta, es cuando se desató el tema de Odebrecht, esta ley estaba vigente. ¿Por qué a Odebrecht no le allanaron? ¿Por qué a Odebrecht no le incautaron? ¿Por qué Odebrecht no tiene ningún preso por esta ley? Si era tan perfecta. ¿Por qué a Odebrecht se ha creado un equipo especial de fiscales y ahora el señor Barata, después de varios años, después que se le devolvió inclusive sus bienes, inclusive le autorizaron el pago de casi 600 millones de soles por el hecho de que iba supuestamente a colaborar con la justicia, porque él se acogió a la colaboración eficaz? ¿Y qué significa que se acoge a la colaboración eficaz? Es que se declara culpable. Él se declaró culpable. Y para ello no hubo esta ley. ¿Dónde está esta ley? Pero cuando se trata de servidores públicos, de un alcalde, de un congresista, de un político, de un tráfico de influencia, ya el tráfico de influencia tiene por su agravante 8 años. O sea, eso de que se va a quedar fuera tampoco es cierto. Entonces, toda esta falacia, estas mentiras que son de los mismos fiscales, que ellos también debieron traer propuestas aquí para que se mejore la lucha contra el crimen organizado, las bandas criminales, ahora vienen a atacar esta ley. Y mire cómo mienten, ¿no? Descaradamente, ¿no? Yo le estoy demostrando con lo que dice la norma, ¿no? O sea, congresista, usted le puede decir a los fiscales, procedan nomás con la intervención al domicilio, que la parte de registro en específico es lo que necesita el abogado. Lo anterior no. Lo anterior no. Lo anterior no. Pueden proceder sin Pueden problema. proceder. La ley los ampara. La ley los ampara. Lo ha dicho el director general de Defensa Pública hace unos días. Está claro. Pero yo, mi conclusión, a mi humilde punto de vista, es que se les acaba el negocio a esta gente. Porque, y acá está demostrado en documentos, ¿no? ¿Por qué en vez de poner llame a la defensa pública? Mire, ellos saben, ¿no? Porque ellos dicen aquí, en caso de que el imputado no tenga abogado, dicen notifiquen a IDL. ¿Por qué no le ponen notifíquese a la defensa pública? ¿Quién es IDL? Es una ONG que tiene estudio de abogados, que tiene medios de comunicación, que maneja información privilegiada. O sea, la Policía Nacional, la DIVIAT, coordinando con IDL. Entonces ahí está lo que yo les digo, ¿no? Es el lucro. Por eso, al tener esta figura penal abierta, meten a cualquier persona en una carpeta y después ganan por los diferentes lugares, porque contratan abogados de ellos para que les cobre una cantidad exorbitante a cambio de que lo retiren de una carpeta. Pero además los órganos de inteligencia de la policía, como se ha demostrado ya lo que ha hecho el señor Colchado, que para cuando ellos catalogan a una investigación como organización criminal, se les abre un abanico de posibilidades diferente a las otras investigaciones, que les permite tener recursos por partidas secretas de inteligencia, porque aquí hacen seguimiento, hacen reglaje, hacen chuponeo, y además para todo esto piden partidas secretas para comprar informantes, y que hemos visto que no han podido sustentar por ahí 100,000 soles en un mes, o que tienen informantes con un mismo código, que es la misma persona, pero que hacen pagos excesivos, o que a un código le asignan, o que a una persona le asignan 10 códigos. ¿Ese dinero dónde está? Entonces, por eso, ellos han lucrado con este tipo de investigación, y a nosotros, al ponerle topes, al decirle, ¿sabes qué? A cualquier delito no le puedes poner, entonces les reduce su negocio. Y al decirle, ¿sabes qué? En vez de llamar a IDL, llama a la defensa pública, también se quedan sin negocio. Entonces, aquí hay un conjunto de entidades y de personas en la fiscalía y en las entidades de inteligencia que obviamente se va a afectar su negociado y que por eso atacan esta ley, ¿no? Y congresista, ¿usted haría un llamado a sus colegas para no actuar en ritmo de lo que dice la fiscalía, sino lean bien la norma? Sí, nosotros ya le hemos dicho, inclusive en el debate cuando sustentamos este proyecto, que esa es otra mentira también, no es mi proyecto, yo lo sustenté en calidad de presidente de la Comisión de Justicia, y además comparto el espíritu de esta norma. ¿De quién es ese proyecto? De Waldemar Cerrón. Lo comparto y yo creo que es lo más justo, porque hemos visto cómo la Fiscalía, pues, y a Dios gracias, al mismo tiempo está mostrando los hechos, como el señor Chibolín armó una red, y esos son los casos que se conocen.
Hay otros casos también graves porque ellos nadie los investiga. Por ejemplo, en este caso del señor Chibolín, bueno, lo han detenido, pero la fiscal, ¿por qué no lo han detenido la fiscal? ¿Por qué no ha detenido el juez? Porque aquí también hay una complicidad del juez. Otro tema también es que los jueces aceptan todo lo que el fiscal pide. Entonces, hemos visto la vez pasada acá el fiscal de la Nación en el Congreso que dijo, nosotros pedimos, pues si el juez nos acepta, en buena hora. Tampoco es así. Los fiscales son defensores de la legalidad y tienen que ceñirse a lo que dice la norma. No pueden abusar de su poder. O es que abusan de su poder para unos y para otros no. Entre ellos se protegen, entre ellos no se investigan. Entonces, por eso hemos visto campesinos presos por 15 años cuando les encuentran una escopeta en su chacra que cuidan para cuidar su ganado, inservible muchas veces, y dejan libre al maldito Cris. ¿Hay algún fiscal que se haga responsable por la muerte de ese policía, de ese sereno, que este maldito Cris hizo porque lo dejaron libre? Bandas organizadas criminales que los encuentran en búnker, en San Juan del Urigancho, en Los Olivos, en el sur de Lima, que dicen que no hay pruebas. Entonces, ¿qué más pruebas pueden? Ellos pueden actuar con la otra tipo de proceso que es flagrancia. Muy bien. Mañana también se va a ver el tema de la ley de terrorismo urbano. Sí, eso es también un proyecto que nosotros impulsamos, inclusive dentro de los 12 proyectos que se han acumulado, uno es mío. Con eso desmentimos, por ejemplo, que mi persona o que Perú Libre esté legislando a favor de la delincuencia. Nosotros hemos sido muy duros, más bien. Inclusive hay otro proyecto que también ya se aprobó, que es para rebajarle las penas a los menores de 18 años, ¿no? que son sicarios de 16, 17 años que no tenían pena, ¿no? Entonces, mañana se va a tocar eso, que es un tema que nosotros hemos impulsado, pero una cosa es la justicia y otra cosa es lucrarse con la justicia, que es lo que han hecho este grupo de fiscales y policías que engañan a la población, que tienen medios porque viven y de él, como hemos visto, prácticamente maneja la fiscalía. Entonces les acaba su negocio, pues. Al ellos ya no poder ser abogados de estas personas, al ser la defensa pública, ya se quedan pues sin su negociado. ¿Ese documento de la DIVIAT está activo todavía? O sea, claro, esto es enero de 2024, de la DIVIAT. Enero de 2024. Estipulado que puedan recurrir a abogados de IDL. Hasta ahorita. ¿Es un reglamento a la medida entonces? Sí, para ellos, para lucrar, ¿no? Dice División de Investigación de Alta Complejidad, DIVIAT, Plan de Operaciones, número 324. Esto viene de parte de la policía. De la policía, con las fiscalías, pues, ¿no? Es que esta división de la fiscalía que investiga la organización criminal trabaja de la mano con la DIVIAT. La DIVIAT la crearon en el 2017-18 específicamente para que apoye este tema de investigaciones. Prácticamente son un dúo de estas dos instituciones que han pervertido la justicia, ¿no? Y son los mismos que ahora salen a defender a la ley o a la DIVIAT que hemos visto y que atacan las modificaciones y otra cosa. Si dicen que esta ley es perfecta, que tiene 24 años, ¿por qué el crimen se ha incrementado? Esta ley, la modificación se aprobó ¿qué? Se aprobó hace poco. Se aprobó julio del 2024, hace un mes. Y no me digan que el crimen viene de hace un mes. Yo vengo luchando desde que ingresé al Congreso a la expulsión de extranjeros ilegales. Vengo presentando proyectos para fortalecer la seguridad ciudadana, darle armas letales a los serenos. Entonces, pero sin embargo, lo que se estaba haciendo es desviar los recursos logísticos y económicos a hacer persecución política, inclusive a meter gente inocente presa para llenar las estadísticas, para justificar sus gastos. Gente presa y dejando libre a los verdaderos responsables. Entonces, eso no es justicia. En un país democrático, constitucional de derecho, los delincuentes tienen que pagar su culpa, pero no por eso vamos a meter a 100 inocentes para meter preso a un culpable. Eso no es justicia. Yo no me he hecho abogado para eso, ¿no? Entonces, en atención a ello, y como congresista tengo que legislar en ese sentido.